Muy buenas noches. La versión crítica que voy a presentar de la educación la hice en un congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación hace escasas 3 semanas. Me llevó alrededor de 50 minutos, entonces es un gran reto entrar en este formato de 6 minutos, pero lo voy a intentar. Ninguna nación del mundo se separa de la siguiente lógica: donde hay cantidad y calidad educativa, hay desarrollo; donde falta cantidad y calidad educativa, hay subdesarrollo. Vamos a ver cómo está México en cantidad y calidad educativa. Vayamos primero al tema de cantidad educativa. Es un mito, es una mentira, es una falacia que haya cobertura universal en educación básica. Solo 62 de cada 100 niños terminan en tiempo y forma la primaria. Alrededor de 45, es decir, menos de la mitad de la generación, termina la secundaria. Alrededor de 27, una cuarta parte de cada generación, termina la prepa. Solo 13 egresan de la licenciatura, 2 o 3 hacen algún tipo de posgrado. Esto nos pone en una situación de desventaja frente al mundo. 8.6 años promedio de escolaridad, esto quiere decir segundo de secundaria, y como pueden ver, 3,5 años menos que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y 5, casi 6 años menos que algunas de las naciones que más nos aventajan y con quienes indefectiblemente tenemos que competir. Pero no nada más nos estamos quedando atrás en años, nos estamos quedando atrás en horas y en días. Como pueden ver, nosotros vamos 200 días, se supone, a la escuela. Por supuesto que no es el caso en Michoacán y Oaxaca, y vamos 4.5 horas de clases diarias. 900 horas juzgamos nosotros en Mexicanos Primero efectivas de clases para los niños mexicanos, menos de la mitad de las horas que van a la escuela los niños coreanos y finlandeses, y bastante menos que los norteamericanos y los franceses. Esto quiere decir, cada día estamos perdiendo competitividad frente al mundo. Adelante, vamos a la calidad. ¿Estas horas tienen o no tienen calidad? Nosotros participamos en PISA. Este examen no mide memorización, mide capacidades analíticas y críticas para la resolución de problemas, que es lo que cuenta en el siglo XXI. Somos 34 de 34 naciones en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Otras 31 naciones han presentado el examen de manera voluntaria. Nos seguimos cayendo en el escalafón hasta el lugar número 51. Esta es la lámina más importante de mi presentación. PISA mide ciencias, matemáticas y lectura en los niños de 15 años saliendo de la educación básica, y lo mide del nivel 0 al 6. Como pueden ver en esta lámina, en matemáticas tenemos al 50.8% de nuestros niños y jóvenes en nivel 0 y 1 y a otro 28.3% en nivel 2. Esto quiere decir que casi el 80% de nuestros niños y jóvenes están, 80% de nuestros niños y jóvenes están en nivel 0, 1 o 2 de PISA. ¿Podemos competir con el mundo con estas cifras? Claro que no. Ciencias y lectura es una cosa similar. Hay algunos de ustedes que pueden estar pensando, bueno, pero eso es en las escuelas públicas. Aquí están los resultados de las escuelas privadas de nuestra nación. No me quiero meter al detalle, pero pueden ver que están igual de pintadas en rojo y en amarillo, es decir, en reprobado o de panzazo, que las escuelas públicas. Esto es oprobioso porque los niños de estas escuelas tienen una situación socioeconómica mucho más ventajosa que los niños de las escuelas públicas y deberían de tener resultados mucho mejores. Es un oprobio la educación privada en nuestro país. Hay que mejorar toda la educación en el país. Al grado al que estamos avanzando y que la Secretaría de Educación Pública Federal presumió tanto nuestros avances entre el examen 2006 y 2009 de PISA, yo les quiero decir que a cuentas de Mexicanos Primero nos llevaríamos en este tipo de avances 50 años para alcanzar el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en matemáticas, 170 años para alcanzar el promedio en comprensión lectora, y para alcanzar a Shanghái, que es número 1 del mundo. Los chinos vienen, Shanghái número 1 en educación del mundo, no como país, pero como provincia, 327 años. Si le regresas tantito, Ana, bueno, dejémosla ahí. El último punto que quiero hacer es, esas cifras tienen que ver si el resto del mundo deja de presentar el examen. Esto quiere decir, si no se mueve el promedio. Entonces, nuestro problema es dramático. Veamos
del otro lado, no en las grandes cantidades poblacionales, sino en la excelencia, los caballos de fuerza, la meritocracia que debe de existir, no socioeconómica como la que existe, o élite socioeconómica como la que existe en nuestro país, sino una verdadera meritocracia. ¿Dónde están los líderes, los que generan las patentes a las que se refería Bárbara? Bueno, el 30% de los chavitos de Hong Kong tienen alto desempeño en matemáticas en PISA. En el promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico estamos en el 12.7%. México tiene al 0.7% de sus alumnos en excelencia en matemáticas. ¿Vamos a poder competir nuevamente con el mundo con estas cifras? Como país, no, tenemos que cambiar las cifras. En términos absolutos, esto querría decir que de los 2 millones de jóvenes que entran en cada generación a la educación en nuestro país, 15,000 tienen desempeño sobresaliente. Esto compara con 462,000 estadounidenses y 179,000 coreanos. La misma conclusión. Fíjense en esto, el 20% más avanzado de los alumnos de México puntea en PISA como el 24% más bajo de Corea. ¿Podemos competir con Corea? Nuevamente, claro que no. Como país, no. Ustedes sí, que son una élite intelectual en nuestro país, pero el país no va a poder competir. Pero aquí empieza la parte de las soluciones. Veamos cómo Corea, y Bárbara ya hacía mención de esto, muestra la tasa de registro en educación superior. Como yo ya les había dicho, alrededor de 1/4 parte de cada generación inicia la universidad en México, y vean cómo a principios de los 80s esta tasa era muy similar en México y en Corea. La de México sube muy lentamente, la de Corea se dispara, casi tienen al 100% de sus jóvenes yendo a la universidad. La siguiente lámina es muy interesante, van a ver cómo es muy similar. A principios de los 80s, el Producto Interno Bruto de México y de Corea eran iguales per cápita. Hoy en día, el Producto Interno Bruto de Corea es del doble del tamaño que el mexicano y se están despegando. Son una potencia exportadora. ¿Milagro económico? Claro que no. Milagro en la formación de capital humano, que es lo que requiere México por sobre todas las cosas. ¿Qué hacemos? Nos falta cantidad educativa, nos falta calidad educativa. ¿Qué requerimos? Más cantidad educativa. Yo estoy de acuerdo con el señor Cámara en todo lo que dijo, pero también creo que tenemos que ir por más horas, más días y más años, porque no es posible que los niños de otros países tengan el doble de horas que los nuestros, y además horas de mayor calidad. Entonces necesitamos jornada completa, necesitamos un año efectivo de 200 días, no como los crímenes que ya mencioné en Michoacán y en Chiapas y en Oaxaca, y abatir la deserción con programas muy importantes de becas y la relevancia de la educación. Nadie va a algo que no le está sirviendo. Y la calidad educativa, que tiene que ver con infraestructura, que ya se mencionó aquí, con tecnología, que ya se mencionó aquí, pero por sobre todas las cosas tiene que ver con profesionalización magisterial. Para mí, el tema fundamental para el futuro del país, la profesionalización magisterial. Sin buenos maestros no se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no nada más maestros directivos, supervisores. Por eso ponemos en Mexicanos Primero el énfasis en formación inicial de calidad. Tenemos que cerrar muchas normales que son un hervidero de grilla, tenemos que apostarle a las que están funcionando y tenemos que permitir la competencia en la formación de maestros. Tenemos que tener una selección exigente para ingresar al servicio, no nada más para maestros, sino también para directores y supervisores. Nada de las cosas balines como en el concurso de este año, que estamos muy molestos en Mexicanos Primero, de que con 3 de 10 aciertos los maestros quedan aceptables. Eso, la verdad, cuando yo fui a la escuela te reprobaban de manera crasa. No podemos permitir esas cosas balines y tenemos que llevar el concurso para directores y supervisores. Evaluación periódica, obligatoria y universal de todos los maestros. Se acaba de ganar. Esto es histórico, es muy importante. Se dio una lucha muy grande en este tema. Le faltan consecuencias. Que los mejores vayan para arriba, que los malos van para afuera del servicio. Porque ¿a quién sacrificamos? ¿A los niños? No. Aquí los niños vienen antes que los intereses de los adultos, tema fundamental para el futuro de la educación en nuestro país, y carrera magisterial digna. ¿Qué tenemos que hacer desde la sociedad civil? Priorizar la educación por sobre cualquier otro tema. Ninguna de las reformas que están a discusión ahorita en la palestra pública, ni la fiscal, ni la laboral, ni la electoral, ni la política, ni ninguna de ellas tiene la importancia que tiene la educativa. ¿La educativa tiene ese nivel de prioridad para los mexicanos? Yo creo que no. Informarnos, involucrarnos, no podemos dejar solo el proceso. Claro que el sindicato tiene una gran responsabilidad, claro que la secretaría y las secretarías locales, pero todos somos responsables.
Todos los que estamos aquí somos responsables de los resultados que acabamos de ver y todos somos responsables de las respuestas que le tenemos que dar a esta problemática. Apoyar las iniciativas de la sociedad civil y exigir las transformaciones para la profesionalización magisterial. Para mí esos son los caminos. Termino diciendo que, en mi opinión, tenemos que tener urgencia perseverante en este tema y que tenemos, porque esto no es un tema de flagelo, es un tema de análisis para ver cómo lo volteamos, tenemos una oportunidad histórica como mexicanos de estas generaciones para transformar estos resultados y con ello transformar a nuestro país. Muchas gracias.